partir de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas, comunistas de la Departamental de Montevideo, tengan ustedes muy pero muy buen mediodía en el programa número 35 de Voces de Montevideo. Y bueno, hoy con ausencia. No está mi querido compañero Daniel, porque, vale aclararlo, es miembro del Ejecutivo de ADION. Hoy le tocó entrar a la reunión, el Ejecutivo se reunió a partir de las 10, Daniel dijo que si podía venía, no van a dar los tiempos, por lo tanto, tengo a mi lado aquí, bueno, la excelente voz, la maravillosa voz de mi querida compañera Demir. ¿Cómo estás, Demir? Buen mediodía. Muy buenos días a la audiencia, camaradas, compañeros, y gracias por lo de maravillosa, y bueno, tengo esta voz de Bueno, muy linda realmente, que ha cautivado realmente a los oyentes de Voces de Montevideo, porque todo el comentario y esa voz que apareció, bueno... Así que hoy tenemos la co-conducción con Demir acá. Y bueno, con novedades importantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, se está haciendo el conteo de lo que son las elecciones internas del Frente Amplio. ¿Cómo será? Si será importante que el país nos destaca a 8 columnas, destaca la elección interna del Frente Amplio, ¿no? Y bueno, los muchachos querrán hacer su juego con la noticia. De todas maneras, debemos destacar que uno de los diarios de mayor tiraje en nuestro país se encarga de nuestra fuerza política. Eso significa que estamos en el buen camino. Así que bueno, programa número 35 de Voces de Montevideo, que bueno, lo comenzamos. Tenemos dos invitados muy especiales de un tema que nos afecta al conjunto de los montevideanos. Entonces, vamos a tratar de conversar con ellos muy rápidamente. ¿Qué te parece, Demir, si comenzamos nosotros con lo que tiene que ver con el editorial del día de hoy, que está relacionado con la entrevista que vamos a hacer con nuestros dos invitados? Bueno, las bancadas de los partidos con representación en la Junta Departamental de Montevideo están analizando por estos días el plan de limpieza y saneamiento de la Intendencia de Montevideo, que la Intendencia de Montevideo pretende financiar a través de un préstamo de Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por un monto de 70 millones de dólares. Por tratarse de un préstamo a pagar en 25 años, el Frente Amplio deberá contar con al menos 3 votos de blancos o colorados para que prospere. La Intendencia de Montevideo solicitó que el préstamo fuese de 120 millones de dólares. El ministro de Economía y Finanzas autorizó hasta 70 millones. De esta forma, el crédito es asumido por el Poder Ejecutivo, pero la Intendencia de Montevideo será la ejecutora de las obras. En este caso, pagará el 100% de esa deuda. La Junta Departamental lo que tiene para votar es un decreto aprobando el convenio entre la Intendencia de Montevideo y el Gobierno Nacional, por el cual el Gobierno solicita el préstamo y la Intendencia de Montevideo se compromete a ejecutarlo y a transferir al Ministerio de Economía y Finanzas los fondos para pagarle al BID a medida que corresponda. Será la segunda vez entre los 6 créditos destinados a las distintas etapas del Plan de Saneamiento Urbano en que el Gobierno Nacional no aporte un peso. La primera fue durante el gobierno de Jorge Valle, con Mariano Arana como intendente, lo que comprueba que solo han sido gobiernos de derecha los que no han participado activamente en llevar adelante este tipo de mejoras fundamentales para la calidad de vida de nuestro pueblo montevideano. En este caso, además, el componente más importante en fondos está destinado a sostener una nueva estrategia en un área tan sensible como también lo es limpieza de nuestro departamento. Esta nueva estrategia de limpieza, dicho muy básicamente, implica la multiplicación de la clasificación y recuperación de residuos con inclusión social fundamental para el desarrollo de este aspecto y diversificación de los mecanismos de recolección según las características de las distintas zonas, alcanzando al 90% de la población. El segundo componente es el vinculado al saneamiento de residuos líquidos, y debido a que el ministro de Economía y Finanzas redujo en 50 millones de dólares la autorización del crédito, hay zonas que no podrán ser cubiertas. Pero si el crédito no se aprueba, será muy difícil hacer algo de lo planeado. El militante de a pie, el vecino que vive en los barrios periféricos, ha visto los cambios que ha traído la llegada del saneamiento y
las mejores condiciones de vida que eso genera para nuestros barrios y a la vez que espera más y mejores soluciones a los problemas de la limpieza. Pero sin presupuesto será muy difícil poder cumplir con esas obras previstas, las cuales tuvieron origen incluso previamente a las intendencias frente amplistas, y luego éstas continuaron y profundizaron esos cambios y mostraron a mucha gente en la práctica que es posible hacer realidad el derecho de vivir dignamente. Aunque han sido enormes las carencias del sistema que se han subsanado durante estas décadas en Montevideo, y hoy ya se trabaja en forma planificada con una perspectiva de futuro, aún falta mucho por hacer, y por el bien de la ciudadanía, que es la única destinataria de esas obras, esperamos que en este periodo no se frustre la posibilidad de seguir, como hasta ahora, trabajando en ello. Muy bien, y hasta aquí el editorial de Voces de Montevideo, como ustedes pueden apreciar, tiene que ver con el préstamo que la Intendencia Municipal, que la Intendencia de Montevideo está pidiendo para hacer las obras del tema saneamiento. Antes de presentar a nuestros invitados, vamos a decirles que los mensajes para Voces de Montevideo los recibimos en el 092 41 1001, repetimos 092 41 1001, o si no, que nos sigan por Facebook en la página Voces de Montevideo. Así nomás, como está, Voces de Montevideo, nos encuentra allí en el Facebook, y el podcast Voces de Montevideo también. Así que por ahí se pueden comunicar con nosotros. Y ya por ahí aparecen algunos mensajes en los que están saludando a Federico Penino. Lo vinculan con alguna otra familia, no sé, fuera del país, o no sé muy bien, en Malvinas o algo así, me dicen de apellido Penino. Pero bueno, el gran saludo al compañero. Muy bien, ya sabían quiénes estaban, así que los vamos a presentar. Ahora sí, es un placer tenerlos. Primero, porque lo tengo a la izquierda, a Juan Canesa, director de Coordinación Institucional. Juan, el gusto de recibirte nuevamente por aquí, y bueno, el placer de poder escucharte en este tema que tanto nos involucra a los montevideanos. Bueno, buenos días, buen mediodía para todas y todos. Bueno, es un gusto estar de vuelta acá en la audición y hablar de este tema que es muy importante. Es muy importante que los conozcamos y es muy importante que lo podamos manejar para poder defender lo que se está planteando, porque es parte de la lucha por nuestro proyecto de país, digamos, que tiene como base la justicia social, y bueno, también es parte del debate sobre los dos proyectos de país que hay y sobre cómo hacer política también, A veces la gente dice, compañeras y compañeros dicen, bueno, ahora que no sé qué, que se embrome la gente porque si votó esto o lo otro, y en realidad nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Nosotros no pensamos que porque voten o no voten a las vecinas y los vecinos, al pueblo, hay que dejarlo sin las mejores cosas. Así trabajó, o intentamos trabajar, y así queremos trabajar en el futuro, incorporando obviamente a esa gente y después resumiendo. Por eso tenemos que conocer qué es lo que pasa. Muy bien, y por el otro lado, ahora lo tengo un poquito más alejado, Federico Penino, el director de Planificación y Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Montevideo. Buen mediodía, Federico, el placer de recibirte. Hacía tiempo que no te veíamos, por suerte. Bueno, has vuelto, ¿cómo estás? Hola, buen mediodía para todos, un gusto estar acá. Bueno, y como estaba planteado el tema, el préstamo está. Hay que esperar la aprobación de la Junta Departamental para que la Intendencia de Montevideo pueda desarrollar el plan de limpieza y saneamiento que la Intendenta quiere llevar adelante. A ver, sí, arranco yo, después le paso a Fede también para que hable un poquito de cuáles son los números, porque esto tiene que ver también con las otras situaciones de restricciones a las que nos están sometiendo, digamos, el hecho de que haya un proyecto de país en el gobierno nacional que claramente va contra los intereses populares. Entonces, eso afecta, ya lo sabíamos, estamos viviendo una crisis y por lo tanto nos afecta directamente a las arcas de la Intendencia. La Intendencia tiene un montón de años de trabajar con el BID. Este es el 6º programa de saneamiento urbano. Los programas de saneamiento urbano en el mundo saneamiento, nosotros tenemos la tendencia que saneamiento es la parte del líquido, digamos, ¿no? O sea, las aguas servidas, de blancas y las otras, y negras, pero en realidad saneamiento ambiental implica
los residuos líquidos y los residuos sólidos, como decía el editorial. En general, durante casi 40 años, más de 30 de ejecución, esto en realidad arrancó en la época todavía de la dictadura, pero efectivamente se empezó a construir el primer plan, las obras del primer plan, que son los del emisario Punta Carretas, el colector famoso de Punta Carretas que permitió recuperar las playas desde Pocitos hasta Carrasco. En una primera instancia se ejecutaron durante el gobierno Colorado democrático y se terminaron en el gobierno de Tabaré. En el primer gobierno del Frente se inauguraron en el año 91, en agosto del año 91. Después de eso hubo el saneamiento 2, 3, 4, el 4 con varias variantes, y el 5 que se está ejecutando ahora, se está terminando de ejecutar ahora. Cada una de ellas tuvo una peculiaridad de transformar a Montevideo, que fue la primera ciudad con saneamiento de aguas servidas en Iberoamérica en tener saneamiento en el siglo XIX, y que desde el año 1913 tiene el saneamiento urbano gestionado directamente por la Intendencia, o sea, se estatizó porque era privado y se estatizó y se le pasó a la Intendencia en Montevideo. En el resto del país lo hace OCE, o las Intendencias, la parte de drenaje pluvial, pero acá es todo nuestro, toda la Intendencia. La transformó en la ciudad capital más saneada por red de América Latina, que incluso llegó a ganar un premio del BID por su gestión de saneamiento y por su plan de desarrollo a 2030 y 2050. En el año 2009, la campeona americana de saneamiento, eso fue lo que recibimos. Esto tiene distintos componentes, la ampliación de barrios enteros. Hoy por hoy se está terminando lo de Piedras Blancas y el entorno, que es una reivindicación de 70 años para atrás, que habían quedado bolsones sin cubrir, pero se amplió en muchísimos lados. El plan de saneamiento 6, que es el que estamos planteando ahora, se empezó a discutir cuando todavía a nivel nacional estaba el gobierno del Frente, porque en el año 2009, y después se reiteró en el gobierno de Ana, se firmó una especie de línea de crédito, una línea de crédito permanente para el saneamiento por parte del BID, que facilita que cuando hay proyectos de este tipo de planes sale más fácil. Sale más fácil. Y bueno, porque también hay que decir que todos los que denostan al Estado en esto, el Estado uruguayo, a través de la Intendencia, tiene niveles de excelencia en la calidad de lo que presenta. Y se empezó a trabajar sobre eso. La Intendencia pidió 120 millones, ya en este gobierno, y el gobierno nacional le dijo 120, no, 70. Lo nuevo, lo novedoso de este plan es que se incorporaron elementos, no es la primera vez, otra vez ya hubo, pero sí en la cantidad, sí en el monto y en el peso dentro del plan, que se incorpora dinero para tratamiento de residuos sólidos, o sea, de la basura, que conocemos como basura, ¿no? En la basura en la cual se ha venido trabajando, y hoy por hoy, que hay que decirlo, ¿no? Porque no sale en ningún lado, o sea, el año pasado, cualquiera que piense cómo estaba la ciudad el año pasado y cómo está ahora, es evidente que ha habido un cambio enorme, y que hoy no es sencillo, no es fácil para los compañeros y para las compañeras que trabajan en el sector, pero hoy Montevideo está mucho más limpia y cuidada, y no tenemos los problemas que el año pasado y algunos otros años hemos tenido a fin de año. Y eso creo que es muy bueno, y hay que reconocerlo. Nos tenemos que acostumbrar a vivir así, pero cuando no siempre pasa hay que reconocerlo también, porque hay mucho esfuerzo, mucho trabajo atrás, de gente que labura para eso. Entonces, dicho esto, en este marco de condiciones se plantea una nueva situación, que es destinar fondos para ampliar la clasificación, para mejorar las formas de recolección de lo clasificado, para ampliar la cantidad de personas que trabajan en torno a la clasificación formalmente,
y seguir disminuyendo, más ahora que estamos en crisis, porque acá hay que saber que la gente no junta basura porque quiere. Algunos tienen tradición familiar de muchísimos años, generaciones que hacen eso, pero otros salieron y se formaron porque hubo crisis en el 98, en el 2001, en el 82, entonces hay que cambiarlo. Entonces hay que trabajar para seguir incorporando. Hoy hay un montón de empresitas que empezaron como carros que cambiaron a ser camionetas, camionetas que pasaron a ser camiones, con mucho sacrificio. Están los motocarros y también está la gente que trabaja en la planta de clasificación, y se ampliarían esas plantas y se crearía una nueva semiautomática. Habría más de 300 personas que trabajarían en este sector. Además implicaría un reforzamiento del sector público. Yo creo que eso es algo que no les gusta mucho escuchar a la oposición en Montevideo al gobierno nacional, porque no quieren a los trabajadores públicos, pero se refuerza el papel de los trabajadores municipales en lo que está previsto, y además se trataría de que no en todos lados, hoy tenemos en todos lados contenedores verdes, y salvo en el centro, en esta zona de acá, que tenemos contenedores para la clasificación en la calle, en el resto es en los supermercados. A partir de esta propuesta se irá diversificando las formas en barrios, jardines, donde puedan tener el contenedor adentro, como tienen en Canelones, en Costa de Oro, en otros lados donde tengan en el edificio, como hoy están los bolsones, pero transformados en contenedores. A eso iba para hacerle esta pregunta. Por ejemplo, en la zona del barrio Malvin y también creo que algo de Punta Gorda, se ha optado por la colocación de bolsones en edificios en los que hay unos entre 40 y 50 apartamentos, unidades, pero en algunos, por ejemplo, han sido retirados porque la propia población no respeta el tipo de residuo, que más que nada es cartón, para ser retirado posteriormente. Hay 3 o 4 bolsones por edificio. Y en otra, y dentro del mismo tema, también habría una resolución de bomberos, que no la tengo presente, en la que dentro de los subsuelos que son colocados en los garajes, por ejemplo, no podrían estar esos bolsones. Me consta de que hay algunos sobre Rambla República de Chile que ya han sido retirados. Puede ser. Sobre la resolución de bomberos no lo tengo muy claro, porque en realidad quien habilita es la Intendencia. No lo tengo claro. Lo que sí es cierto que a veces, y esto es un trabajo de educación importante, hay que hacerlo, mucha cosa que se pierde de lo que se puede clasificar, se pierde porque no ponemos lo que corresponde donde hay que ponerlo, ni de la forma en que hay que ponerlo. Exacto. Y eso implica que hacemos la mitad de trabajo y encima embromamos a otro. ¿Por qué? Porque es más fácil. Ustedes fíjense, vayan por la calle y fíjense, una volqueta, ¿para qué es la volqueta? La volqueta, esa que está abierta, es para los escombros. Ahora, después le encontrás silla, coso, cualquier porquería ahí adentro. Y después se cae como si el camión que levanta la volqueta fuera un camión recolector y pudiera poner las cosas para adentro. No puede. Esto nos pasa. Por eso este préstamo también incluye un monto muy importante para temas de divulgación, de educación, de propaganda en el sentido de educación de la población sobre esto. Los países que tienen más historia, las ciudades, no sé, Francia, Alemania, saben que tiene que ser constante, porque uno se olvida. Es tremendo, pero se olvida de esto. Si uno se afloja, enseguida viene me olvidé, puse las 2 bolsitas juntas. Sí, el norte de Italia mismo, lo sí, que conozco, sí, distribuye muy bien el residuo. Exacto, entonces, pero bueno, Fede. quisiera dar la fe. Sí, Fede. No hay problema. Se aprende mucho escuchando a Juan, que tiene mucha experiencia en el tema. Habíamos planificado para 120. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto dijo 120, ¿no? Vamos a rebajarla a 70. ¿Cómo se hizo de nuevo el presupuesto? Bueno, para ir acomodando por lo menos las necesidades primarias que tiene la ciudad y bueno, de esperar que esos 50 millones poder tenerlos de otro lado, ¿verdad? Sí, como dicen ustedes, como está claro, el planteo inicial de la Intendencia era un préstamo por 120 millones de dólares y por decisión del Gobierno Nacional con el argumento de que tomar ese volumen de endeudamiento aumentaba el ratio de la deuda país en relación a su producto y eso podía
complicar determinadas calificaciones de riesgo y proyecciones macrofinancieras para el futuro, se determinó que fueran 70 millones. A ver, primero algunas cosas que me parece que tiene que quedar claro, porque a veces en la discusión se mezcla todo tipo coctelera y no sabemos al final de qué estamos hablando. Punto 1, la Intendencia tiene capacidad financiera para pagar los 70 millones y tenía para pagar 120 millones. Segundo, todo el proceso de negociación en todas las dimensiones, tanto en la dimensión más operativo y específico, en lo importante, digamos, en las cosas que se van a hacer que planteaba Juan, como en las proyecciones financieras, la capacidad de pago y demás, la Intendencia lo trabajó con el BID, con el Ministerio de Economía y Finanzas, y la semana pasada o la otra se remitió la información al Tribunal de Cuentas, es decir, se pasaron todos los niveles exigidos para que el proyecto pueda tener andamiaje. Y yo estaba haciendo algunos cálculos antes de venir, en el momento de mayor repago del préstamo, no estamos en el entorno del 1% del total de gastos que tiene la Intendencia. Es decir, no hay acá un problema financiero global. Lo que sí hay es una afectación y nos obliga a ser más creativos y a poner mucho pienso, porque como decía Juan, estamos en un contexto que hay una estrategia, esperemos que se cambie en los próximos meses, pero estamos viendo permanentemente una estrategia de estrangulamiento en el financiamiento que puede llegar a tener la Intendencia de Montevideo por diferentes mecanismos que estaban arriba de la mesa. Es decir, antes nosotros no solo recibimos el impacto de la crisis económica y social, que determinó una reducción de aproximadamente el 10% de los ingresos corrientes que tiene la Intendencia, sino que a su vez el gobierno nacional canceló o no continuó algunos programas que reconocían el rol de Montevideo como capital y por lo tanto el fondo de incentivo municipal que proveía de recursos para obras específicas se redujo. Tuvimos un ajuste en las transferencias de los primeros años hacia los municipios, lo que obligó a la Intendencia a hacer un esfuerzo creativo para compensar a aquellos municipios en peores situaciones. Casi que nos sacamos la nariz en el estudio de algunas fuentes alternativas, como algún tipo de fideicomiso que podía ser viable, comprometer porque las condiciones de mercado estaban, porque las tasas de interés estaban bajas y porque se podía tomar crédito barato para obras de infraestructura. Apenas levantamos la nariz, ya antes de plantearlo nos dijeron que no lo iban a acompañar. Entonces todo eso, y con esto es una perla más, se suma a una estrategia que parecería ser de asfixiar lo más posible la Intendencia de Montevideo. Cuando la Intendencia de Montevideo, y eso es bueno que los compañeros, que los camaradas, que la audiencia lo sepa, porque a veces se repite los millones de dólares que recauda por día la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo es la Intendencia que menos transferencias del Gobierno Nacional recibe, ya era la que menos transfería en el periodo anterior, sigue siéndolo, y es la que menos presión fiscal tiene de todo el país. Es decir, en relación a los impuestos que pagan los montevideanos, es el menor nivel de impuestos que pagan todo el país. En ese contexto es que la Intendencia intenta desarrollar proyectos de infraestructura de largo plazo para beneficio de todos los vecinos, y esto es un aspecto central. Y un último apunto, porque la presidenta de la departamental del Partido Nacional, que parece ser un poco quien está liderando esta oposición al préstamo, a pesar de que el Ministerio de Economía le dio su aval y que fue comunicado al BID, uno de los argumentos que plantea, y eso fue replicado, es bueno, en realidad se están comprando bienes de uso de corta depreciación con un préstamo a muy largo plazo. Eso podría ser aceptable, ese argumento, si no existiera un plan. Pero acá no se están comprando camiones. Acá se está financiando un plan estratégico de desarrollo ambiental que supera, como decía Juan, la visión restringida a las aguas, ¿tá? Para 20, 30 o 40 años. Que el propio ministro de Ambiente le dio el visto bueno porque está marcado en la ley correspondiente. Entonces nos parece que la discusión no pasa por lo económico financiero. La Intendencia tiene capacidad de repago, la Intendencia hoy por hoy está cumpliendo con sus compromisos a pesar de todas las situaciones, y bueno, en realidad parece existir una voluntad de asfixiar y de impedir determinados desarrollos que en realidad no son
contra el gobierno del Frente Amplio ni contra Carolina, sino que en realidad termina afectando a todos los vecinos, ¿no? Claro, sí, eso es lo que pasa. Hasta los que lo votan a ellos. Sí, sin lugar a dudas. Mira, acá me acaba de mandar un saludo el Pancho Fleita, Francisco Fleita, y lo que tú decías, Juan, bien metida, Juan, es eso, lo público a ellos les rechina. Hoy, Juan, la palabra lo tiene la Junta Departamental de Montevideo, ¿verdad? Que es quien debe votar por 21 votos este financiamiento para la Intendencia. Sí, sí, formalmente sí. A ver, como decía Federico, ya el Tribunal de Cuentas ya aprobó. Por todo lo legal. Ya lo aprobó, o sea, le dio el visto bueno. Lo que se está poniendo a votación no es el préstamo, es el convenio para ejecutar el préstamo. La forma en que la Intendencia le va a recibir la plata y le va a pagar al Gobierno Nacional para que el Gobierno Nacional no porque esto tiene unos años de gracia, el que viene, o sea, los nuestros que vendrán después, le paguen al BID. Durante 20 años. Esa es la realidad. Ya está otorgado. Concreta. El préstamo al país está otorgado. Lo que tiene que hacer el país es pedirlo. Es como cuando te mandan esto de Oca y esas tarjetas, te dicen, tenés tanta plata para sacar, pero después tenés que ir a caja a pedirlo. Esto es lo que hay que hacer. Nosotros, como el que pide es el país, esto es raro, ¿no? Porque los mismos que pidieron el préstamo son los que ahora dicen que no hay que votarlo, porque en realidad formalmente se resuelve en la Junta, pero en la práctica, y cada vez está más claro, lo resuelve la coalición. Yo quiero decir, me parece que hay compañeras y compañeros y escuchas que no tienen los años que tenemos algunos. Acá la persecución a los gobiernos del frente de la Intendencia ha sido permanente siempre. No quiere decir que todos, ¿no? Pero el otro préstamo que se pagó 100% por parte de la Intendencia, estaba Alfie en economía. Y tardó de un gobierno a otro, porque tardó del gobierno de Sanguinetti. Lo atrasaron tanto, y lo íbamos a pagar nosotros, lo atrasaron tanto, a diferencia de lo que había sido con la calle Padre, que salió bastante rápido. El acuerdo implicó, por ejemplo, el cambio del nombre de Dante por Eduardo Víctor Aedo, la calle Wilson Ferreira, esas cosas. Pero es verdad, el primer préstamo lo pagó todo el gobierno nacional, porque lo ejecutaban en el gobierno del Partido Colorado. Sanguinetti con todos los intendentes colorados que hubieron en ese periodo, y aún así no ganaron las elecciones. También tendrían que tener en cuenta esas cosas. A principios de los años 90, Sanguinetti primero, y la calle primero, y Sanguinetti después lo amplió, sacó un decreto por el cual transformó en insalubre el trabajo en los casinos de la Intendencia. Hoy por hoy sigue siendo insalubre el trabajo en el casino de la Intendencia, pero no es insalubre el trabajo en los casinos del Estado ni en los casinos privados que tenemos en el país. Porque era parte de la misma cosa. Después decían, claro, los casinos dan pérdida. Nosotros pagamos algo que no pagaban. Yo no digo que no sea insalubre, pero digo, insalubre para unos sí, para otros no, es bastante complicado. Después, con esto mismo que pasó cuando Alfie estaba allí, Raffo dijo que no iban a votar nada de nada, entonces dijo antes de saber, y ellos recortaron de 120 a 70 millones y ahora piden que nosotros saquemos plata de los 70 para hacer algunas de las cosas que estaban en los 120. Que eso implicaría además renegociar todo el préstamo. Perdón, Juan, sí. y un agregado, porque, vos me corregís, pero dentro de los planteos que se le hizo para poder atender determinadas cuestiones que la Intendencia también quiere atender, busquemos otras alternativas de financiamiento que nosotros estamos en condiciones de bancar, digamos. Y no, ahí no quisieron. Y nos dijeron que sí, pero no. Claro. Dijeron, está buena la idea, pero no. Después salieron y declararon todos que no. Y bueno, yo quiero decir que además de blancos y colorados está el partido de la gente que tiene un edil. Sí, lo que no nos alcanza si nos dijera que sí. Claro. Y ya dijo que él es parte de la coalición y por lo tanto va a hacer lo que la coalición diga. Pero bueno, no sé si los escuchas se acordarán que en el año 2014, cuando no votaron el crédito para hacer la ampliación de Beloni en la Junta, el país tituló en un sincericidio brutal a toda página, en la tapa, la oposición, blancos y colorados no votan dinero para obras para la Intendencia. Sí, directamente. Sí. Y esto es lo que quieren hacer ahora. No son específicas, algunas son obras, otras no son obras, pero
pero en realidad es eso. Y también lo quieren descuajeringar, o sea, sacar un pedacito de un lado para poner en el otro, transformar cuestiones que son planificadas en algo que sea a la que te criaste. Y así no funciona. Sin lugar a dudas. Bueno, son 12:30, nosotros vamos a ir a los compromisos comerciales de la emisora, aprovechamos para saludar al Fede allí en Controles Centrales y volvemos, ahora seguimos conversando con Juan y con Federico. Bueno, yo aprovecho a mandar un saludo para todo el equipo aquí presente de María José Pedraja. Muy bien. Un saludo a Majo y saludo a Pancho también. Para la coordinadora, sí, un abrazo Pancho, le mandaba Pancho a los dos. Vamos arriba, Fede. Muy bien, continuamos en Voces de Montevideo, le recordamos a los oyentes, tengo a Juanillo Correa acá en línea, que le voy a pedir un minutito porque estamos precisamente con Juan Canesa, el director de Coordinación Institucional, y con Federico Penino, el director de Planificación y Ejecución Presupuestal, hablando del préstamo del BID por $70 millones, que, estábamos conversando precisamente que las negociaciones están en la Junta Departamental. Ahora, lo decía Federico en un momento de la entrevista, al pasar lo dijo, pero creo que hay un elemento a destacar. El plan que ha desarrollado la Intendencia está en concordancia con lo que ha planificado el Ministerio de Medio Ambiente. No se entiende como los ediles, por lo menos, del grupo Ciudadanos, que es al que responde el ministro, no acompañen este pedido. Y bueno, porque... A ver, yo espero que logren cambiar la posición. Yo tengo entendido que no todos piensan lo mismo. Incluso algún edil del Partido Nacional me ha dicho que está de acuerdo con esto. Pero donde manda capitán no manda marinero, donde manda capo no mandan los secuaces. Y esas cosas pasan, ¿no? Donde manda el padrino no mandan los ahijados. Entonces, esperemos que esto pueda cambiar. Por el bien de Montevideo, por el bien del país, hasta hay una cuestión, evidentemente ellos saben lo que hacen, pero hay una cuestión de imagen, un país que pide un préstamo y después manda a decir que no, porque no es que la oposición no se lo vota, es el país con este gobierno el que pidió ese préstamo. Que por otro lado son 70 millones, es el más chico de todos los planes, es el que el de menor cuantía. Han habido de muchísimo más millones. Y además me gustaría decir dos cosas. Están planteando esto que decía, de que habría que hacer cosas que recortaron, que nosotros, como decía Federico, Carolina les dijo que aprobemos esto, se lo transmitió también al presidente, y busquemos otras fórmulas, porque nosotros tenemos capacidad de pago, de conseguir otros líneas de crédito que no afectan la condición macroeconómica del país, si es que es esa la razón. Sí, y bueno, dicen que es esa, creamos que es esa, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en ese caso, podremos hacer el resto de las cosas, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Fede también lo dijo al pasar, hay una caída de 10% de los ingresos de la recaudación, de los ingresos directos de la Intendencia. Hay otra caída de fondos que recibíamos del Gobierno Nacional, doble, que no recibimos más. De eso hemos hablado en otras ocasiones. Pero además tenemos la necesidad de destinar dineros a cosas que antes no teníamos que destinar porque hay crisis. Claro. Porque alguien se tiene que hacer cargo de la gente que no come y de las ollas populares. Y como el MIDE no se hace cargo, nos hacemos cargo nosotros, porque la gente no se puede morir de hambre. Digo para decirlo de la manera más a lo bestia, claro, pero eso es una realidad. De la cantidad de gente sin trabajo, de la cantidad de cuestiones que se están volviendo a pasar hacia cuestiones ya ni siquiera de desarrollo social. Hoy son muchas veces nuevamente de asistencia social, porque estamos en una situación de crisis, por más que se quiera disfrazar con esta cuestión de la salida del coronavirus. Y que es verdad que después de una situación de estas complicadas, la gente quiere tener un poco de libertad, pero se está pasando muy mal en muchos lados y vamos a pasar peor. Y la Intendencia tiene en cuenta eso. Por eso amplió los recursos para las policlínicas. Eso cuesta, pero no es gratis. No es gratis. Y seguimos sin recibir un peso de las cápitas. No empezó ahora, también hay que decirlo, pero seguimos sin recibir un peso de las cápitas. Entonces, cuando ellos alegremente dicen, no, sacá de acá, poné allá, no, recaudás tal... A ver, no están ocultando, porque lo que están haciendo es ocultar
una realidad que es bastante mayor, que es que nos hacemos cargo de cosas que debería hacerse cargo el gobierno nacional. Lo hacemos por principio porque es el Frente Amplio el que gobierna y somos de izquierda. En segundo lugar, que algunos recortes son recortes que ellos mismos hicieron ante la propuesta nuestra. En tercer lugar, es que difícilmente vayan a decir que sí, a buscar una alternativa, cuando antes de escuchar que era, como dijo Fede, la frustrada candidata y actual opinadora, lo que dijo que no nos iban a votar nada. Sí. Y que no nos íbamos a votar. Si pedíamos para crédito en el boliche, tampoco iban a votarlo. O sea, nada de nada. Y nosotros decíamos ahí, bueno, ¿y cómo va a ser esta mujer cuando sea el gobierno el que mande un convenio para un préstamo con el BID? Porque se estaba negociando esto, y bueno, ya vemos cómo está haciéndolo. No le importa. Digamos, siguen para adelante. Parece que tiene dos formas de ser el gobierno. Una, en la formalidad y hacia afuera, y la otra en la política hacia adentro. Seguramente esas tensiones están. Esperemos que se resuelvan para el lado positivo. Por eso es importante saber de lo que se está hablando. Por eso es importante primero saber que estamos rodeados. Esto no es sencillo. Todo el mundo habla de democracia, pero la democracia no es no es un concepto abstracto, ¿verdad? Entonces, eso. Y lo último que me gustaría decir, que también lo dijo Fede, es: hay una ley nacional de residuos que le exige al gobierno nacional hacer cosas que no está haciendo. Entre otras cosas, no la está haciendo porque el ministerio correspondiente no tiene plata para hacerlo, porque el mismo gobierno al que pertenece no le dio la plata para hacerlo. ¿Tá? Y por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando aquí para Montevideo le viene muy bien para cumplir con los objetivos que tiene planteados allí. Y nosotros necesitamos hacerlo también. Necesitamos hacerlo por convicción. Porque primero, porque no podemos vivir entre la basura. En segundo lugar, porque trabajar sobre la clasificación también implica hacer entrar en conciencia muchas veces sobre los problemas de consumo desenfrenado que el capitalismo genera. ¿Tá? La cantidad de cosas inútiles que vienen con cada cosa útil es brutal. Por lo tanto, al clasificar uno lo ve. Vos agarrás la caja y en la caja le sobra espacio por todos lados. De cualquier cosa. Antes eso no era así. Vos, siempre pongo el mismo ejemplo, pero ¿por qué tenemos que...? Antes comprábamos las galletitas sueltas, venían en las latas en el almacén, ¿no? Bueno, ahora viene el paquete. Tenés que comprar lo que te venden, 80 gramos, 100 gramos, 120. No puedes comprar otra cosa, pero además te viene con una bandejita envuelta en un papel que viene envuelto en otro papel, y encima te dan una bolsita. Por suerte ahora la bolsita hay que pagarla. Pero eso es un despilfarro, ambiental, y es un despilfarro de dinero que pagamos nosotros. Es lo que genera el capital. Pluralidad transferida, exacto. Fede, esperemos que se resuelva en la Junta Departamental, que estén los votos y que en definitiva Montevideo pueda hacer su plan de saneamiento número 6. En caso de que no lo vote, vamos a pensar siempre en positivo, demos la otra opción también. ¿Hay alguna alternativa para que, no cumpliendo los 70 millones, pero en partes se vaya llevando adelante el plan de saneamiento 6? A ver, está claro que este gobierno de Montevideo y todo el equipo con Carolina al frente no nos vamos a quedar quietos si esto no pasa. Parte de lo que decía Juan, en un contexto recesivo, de disminución de ingresos, de restricción de fuentes de financiamiento alternativo, la Intendencia destinó más de 900 millones de pesos este año para atender las situaciones más vulnerables y otras situaciones que, si bien no están específicamente, son 900 millones de pesos, atiende todos los días y todos los meses desde hace unos cuantos años la Intendencia de Montevideo, como la política de subsidio de transporte, profundizada en algunos mecanismos y políticas para los más desfavorecidos este año. Así que bueno, buscaremos la alternativa. Esperemos que las visiones que existen dentro de los partidos de la coalición, que ponen más allá de las diferencias políticas e ideológicas al vecino en el centro, predominen sobre aquellas de política más mínima, digamos, de politicaría, que parecería ser la que está hoy predominando. Yo vuelvo a insistir, la Intendencia de Montevideo no se va a quedar quieta, la Intendencia de Montevideo va a intentar seguir haciendo como desde el año 90 venimos haciendo, poniendo el centro de la gente,
con todas las dificultades que tenemos, porque no somos perfectos y hay que ajustar cosas, pero yo vuelvo a decir, desafío a cualquiera, y más por algunas notas y trascendido de prensa de los últimos días, que demuestre qué intendencia ejecuta mejor y más apegada a la normativa y con mayor eficiencia que la Intendencia de Montevideo, siendo la Intendencia que menos presión fiscal sobre sus vecinos le pone. Yo creo que va a ser un desafío, pero bueno, seguiremos buscando las alternativas para cumplir con el plan de gobierno que la ciudadanía votó y para ayudar en las cuestiones más urgentes que la gente tiene. Juan, sí, no, yo quería preguntarte, 2 preguntas en una, Juan. Primero, ¿tenés idea más o menos, te acordás más o menos los barrios que tocaría el plan de saneamiento 6? Y lo otro, ¿tiene o no tiene que ver con el préstamo que le negaron a la Intendencia de Canelones de la misma forma? A ver, tiene que ver en ese, con el préstamo con el fideicomiso que no le votaron a Canelones, y tiene que ver por la razón política. Claro. Lo que está atrás es la política, es decir, no negarle vamos los a hacer, recursos a la exacto, Intendencia para poder hacer las cosas. En ese sentido, Ahí está. sin duda. O sea, por eso decimos, esto es el frente. El problema no es Claro. ni la institución, que lo es, Sí. ni una persona como es la intendenta, que lo es, por quién es, Si no por lo que quiebra significa, pero es la fuerza política, Claro. y no es nuevo. Es La una política tradición. La ¿no? política Es partidaria. una tradición, y entonces por eso a veces hay que valorar algunas cosas que se hicieron en nuestros gobiernos que no fueron con este criterio. Pero además de eso, a ver, los barrios. Sí. La parte de limpieza, de residuos sólidos, y en realidad es para todos los barrios. Es para el 90% de la ciudad. Montevideo. Cada una con las distintas formas de atención, con distintas formas de atención también según las condiciones constructivas, pero es para todo Montevideo, en un lapso que incluso excede este periodo de gobierno. O sea, terminaría de instalarse todo en el principio del periodo que viene. Desde el punto de vista de la parte que es saneamiento puro y duro, que llamamos de aguas servidas, lo que queda porque hay que decir que quedaron afuera barrios que están previstos. A ver, si nosotros no estuviéramos en crisis, si siguieran los gobiernos frente amplistas, si siguieran las mismas condiciones, en este periodo deberíamos estar invirtiendo en saneamiento de aguas servidas, por lo menos, de acuerdo al plan de saneamiento urbano, entre los próximos 10 años, 365 millones de dólares. ¿Tá? Imaginémonos que este plan que está planteado acá preveía 50, más lo que invierte la Intendencia de fondos propios, ¿no? Obviamente, también los tiene. También. Perdón, Juan, en este préstamo también hay una contrapartida local que pone la Intendencia. Sí, hay 12 No millones es de solo- dólares que Claro, pone la Intendencia. claro. Son 70 más 12 Claro, que pone la 82 Intendencia, ¿no? millones de dólares. 82, pero 70 son de préstamo y 12 son nuestros contrapartida de este préstamo, más otra plata que se pone. Hay más de 2.000 millones de pesos que se invierten en saneamiento anualmente en Montevideo. Los 12 que pone la Intendencia, ¿tienen que pasar por la Junta Departamental No. por la aprobación? No, eso están en el presupuesto, digamos. Ahí está. Pero lo que pasa es que hay una parte que se pondrán de otra manera o en otras cosas. Porque algunos son contrapartida de lo que estamos haciendo, o sea, para financiar Ahí está. hasta recursos humanos, hay muchas cosas incluidas ahí. En la parte de saneamiento, entonces, de aguas servidas, lo que está incluido en la propuesta esta, y que quedaría sin hacerse, es la ampliación de Casabó Norte, es decir, de Burdeos hacia la ruta, de Burdeos al norte, porque hoy tenemos Casabó Casabó Viejo ya estaba, Casabó Nuevo se hizo con el plan de saneamiento urbano 4, y empezó a funcionar en el periodo pasado, todavía sigue enganchándose, la gente conectándose, y esto sería hacia el norte. Esa parte y una parte de Rincón del Cerro, que es donde se hicieron intervenciones. Después hay toda una serie de jardines de lluvia, una serie de cuestiones que ayudan a evitar inundaciones, sobre todo las inundaciones cortitas, cuando crece mucho y se desborda la boca tormenta y todo eso, que además implican poner verde, mejorar las condiciones de cosas, hasta huertas urbanas. Sí. El programa de huertas urbanas desarrolla a través de estos créditos que quedarían afectados. Y hay algo que es muy importante que tiene que ver con la cuenca del arroyo Mataperros, que es el Prado Norte. Allí hay una serie de arroyos entubados en Montevideo, que varios de ellos, el Mataperros, el Quitacalzón, el Arroyo Seco,
el Arroyo de los Pocitos, algunos otros más, tienen problemas de que cuando fueron diseñados no había tanto conocimiento y además hay cambios en el clima que son reales, pequeñas variaciones en los últimos años que hacen que no den abasto. Y los vecinos, hace 70 años que los vecinos y vecinas de Prado Norte en muchos casos se inundan. Eso tiene mucho que ver, perdón, con lo que usted hablaba anteriormente, que tiene que ver con todos los envoltorios de más con los que nos encontramos día a día, con los plásticos. Eso pasa en realidad, pero eso pasa bastante más en los cauces abiertos. Eso cuando hay lluvias y se inundan, en Arroyo Manga, Toledo, todo eso, que hay inundaciones, que pasa en el Miguelete también. El Miguelete está mucho mejor, pero pasa ahí porque queda tapado. Y por supuesto que a veces se taponean algunos espacios de saneamiento. Pero en este caso es porque en realidad el tubo que conduce al arroyo es insuficiente. Y cuando vos estás a cielo abierto, desborda. Claro. Cuando estás encajonado va para atrás y va para las casas de las vecinas y los vecinos el agua y se inundan desde adentro, además de que sale por la boca tormenta y se inunda la calle. Entonces, eso que sale mucho dinero, con la obra de ferrocarril central, de ferrocarril de UPM, se votó un convenio en la Junta, lo votó en la última sesión, convenio con el MTOP, por el cual la Intendencia le va a transferir al Ministerio, creo que son 9 millones de dólares, para hacer 900 metros de colector ampliado que va por debajo de la vía, que si no lo hacíamos ahora, no lo vamos a poder hacer por 25 años, por el contrato que hay con el tren de UPM. Pero bueno, nos va a ayudar lo único bueno que tiene, creo yo, nos va a ayudar a resolver ese problema de inundación en mucho tiempo, pero hay 7 millones de dólares y medio más que están incluidos en este crédito, porque el tramo del arroyo Mataperro son 1.500 metros. 900 están en el convenio con el MTOP, lo ejecuta el MTOP, la Intendencia le va pagando con fondos propios. Mirá. Y estaba previsto que lo otro, para poder completar, sea así. Lo que me gustaría decir, compañeras y compañeros, es lo siguiente. Fede dijo, 900 millones de pesos destinamos el año pasado. Este año, perdón. Sí, el año pasado no terminamos. En 2021 estamos destinando en 2021 a atender situaciones que son fruto de la emergencia social. No son fruto de los problemas sociales que también se atendían. No, son nuevos millones puestos en el presupuesto para atender eso. 900 millones. Son 20 millones de dólares. Esto quiere decir, nos quedan 3 años y medio de gobierno. Si no hubiera esta crisis, no quiere decir que fuera así, pero si no hubiera la crisis que genera este gobierno nacional que tenemos, ¿está? Con los 20 millones de este año, más los 20 millones del año que viene, más los 20 de este año que viene, más el otro son 60, más el medio año, y todavía me sobran unos días, más el medio año del 2025, tenemos los 70 millones de dólares que estamos pidiendo ahora. El problema es que la política de ahorcamiento hacia la Intendencia, que claro, como es entre sonrisitas, como es uno no tiene por qué andarse, no somos Argentina, por suerte, digo, en algunas cosas no somos, pero no quiere decir que algunos no actúen con esa forma de revanchismo que es sobre la población, porque en el afán de que un gobierno no pueda hacer cosas, en realidad le pegan a la gente, y esto le pega más a que tiene más problemas para resolverlo, o sea, está claro, sacando la parte de saneamiento de agua servida. La parte de la limpieza es embromada a todos lados, pero en los lugares donde la gente tiene portero, empleada doméstica, esto y lo otro, lo resuelve de una manera, a veces ni siquiera se da cuenta. En otros lugares donde convivís con la basura, donde tus hijos tienen que estar trabajando en la basura, fíjense, como ahora de vuelta hay algunos carritos, hay algunas camionetas que van, los gurises no tienen escuela y van ahí. Y eso, además, se llama problema de salud, porque se llama parasitosis, se llama problemas en la escuela, se llama problemas de crecimiento, se llama muchas cosas de ahí la desnutrición, ¿no? A la que se refería la señora intendente. Exacto. Usted hablaba recién de cómo llegar con este tipo de temas a alguna población que, de acuerdo a los medios que están con el gobierno nacional, algunos medios de difusión, en el que este tema, en el que estamos hablando ahora y desarrollando y aprendiendo todos, no llegan a ese público objetivo, aquello que entiendan y que no son parte quizás de lo que es la fuerza política, Frente Amplio en este caso.
cómo llegar, por ejemplo, a esos lugares y cómo evalúa, si bien son dos preguntas en una, pero sé que me las va a contestar breve, eso de aquello de la montaña y Mahoma y la montaña, la llegada de la señora intendenta Carolina Cose a reunirse con el presidente de la República, que no hubo más remedio que estuviese en los medios de comunicación en la pasada jornada. Y bueno, lo primero es que hay que ir a hablar con el dueño del circo. Claro. En segundo lugar es que en realidad hay un diálogo permanente. A veces hay algunos acuerdos, Claro. por suerte, Sí. algunas cosas se puede llegar a acuerdos, otros no, y después hay chicanas en el medio. A veces hay acuerdos con unos y otros ponen los palos en la rueda. Claro. Eso también hay que saberlo. Pero hay que seguir trabajando. Nosotros queremos que salga el préstamo, no que no salga. Nosotros queremos cuanto mejor, mejor, no cuanto mejor, Claro, cuanto peor, mejor. claro, Entonces, claro. queremos que salga. Esa es la primera cosa. La segunda es para que era la primera pregunta que me hiciste. Tiene que ver con... Que tiene que ver cómo llega este trabajo, esta información tan Ahí va. importante a Bueno, aquellos que no tienen la segunda- la forma de Capaz que absorber este es el esto. peor momento en el que podemos, decíamos, bueno, fíjense que va a entrar a la Junta el 23 de diciembre, es el peor Claro. momento del año, de uno de los peores años, porque además, entonces nosotros tenemos una situación, hoy están cambiando los consejos vecinales, se está cambiando la fuerza política, bueno, se trata de, en primer lugar, que la militancia, nuestra primera línea de acción, conozca de qué se trata y que lo incorpore. Hay una unidad entre decir que no a poder hacer estas obras y sostener que la LUCA es buena. Lo hay. Claro, No claro. solo porque son los mismos, Proyecto porque es la país. misma concepción que está Proyecto atrás. Entonces país, nosotros claro. tenemos que desarrollar eso. Y mientras tanto, eso es una parte y hay que hacerlo igual. Porque aunque salga, la gente tiene que saber que en un momento no sale porque sí. Si sale, no va a ser porque sí. Va a ser porque en la balanza algunos van a sopesar que les sale más caro que no salga, desde el punto de vista político. Por lo tanto, también hay que resumirlo eso, porque no es gratis. Después las cosas están, ahora está, Beloni. Claro. Lo hablamos el otro Sí, día con claro, Noelia. claro. Se está haciendo, pero ¿por qué lo retrasaron 5 años? Claro. Un agregado a lo que planteaba Juan, y me parece que eso es importante también para los compañeros, para los frente amplistas, para los vecinos, es a veces se intenta enmascarar determinadas discusiones políticas o mezquindades en discusiones técnicas. Esto es político. Si se aprueba o no se aprueba. Claro. El técnico tiene que ver Con lo con político. qué concepción predomina más, si la concepción de ahoguemos a Montevideo todo lo que podamos, o si predomina la concepción de algunos integrantes de la coalición de gobierno de que este es un proyecto bueno, que está estudiado, que es sólido y que bueno, y que se puede ejecutar en beneficio de todos los vecinos. Sin lugar a dudas, bueno, y lo que nos queda a nosotros, los militantes políticos, ¿no? Es, sin lugar a dudas, salir a denunciar esta situación. Por eso hoy invitamos a Juan, invitamos al Fede para que nos contaran bien cómo era. Creo que hemos recibido la información, un tema que apasiona realmente. No hicimos noticias para conversar con ustedes y ya se nos fue prácticamente la hora. Así que bueno... Hay que ampliar. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Empezó con media, es una hora. Ahí está, bueno. ahí está, seguimos ampliando. Así que bueno, al Fede Penino, a Juan Canesa, enorme el agradecimiento. Y bueno, esperemos por el bien de todos los montevideanos que finalmente surja un acuerdo para que Montevideo tenga esos 70 millones de dólares que realmente los estamos precisando. Muchas gracias por estar, compañeros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y bueno, buen año para todas y todos, con mucha lucha. Hoy es 28, Sí. o sea que pasamos ayer el codo de los últimos de los últimos 3 meses camino Hoy somos camino todos- al referéndum para Hoy somos para todos lograr. inocentes. Hoy somos todos inocentes. Sí, Los yo santos inocentes. iba a arrancar diciendo que nos habían dado los votos, pero que la inocencia nos valiera, pero no. Ni en inocencia se da eso por ahora. Bueno, seguimos con Voces de Montevideo, martes 28 de diciembre, paro general de 24 horas por un año nuevo con pan, salario y trabajo para los trabajadores de Casa de Galicia. FUS en lucha. Hoy se está llevando adelante el paro. Perdón, porque eso es parte de las cosas. Que cuando se dice cómo se hace para saber esto. A ver, cierra Casa de Galicia,
de una manera tremenda, con un montón de gente en la calle, con pacientes que no saben cómo se van a atender, ¿tá? Y la noticia es y Wanda Nara y Mauri Cardi. O sea, es muy fuerte como nos domina. Por eso tenemos que estar preparados para manejar toda esta información y compartirla con vecinas y vecinos. Sí, sin lugar a dudas. Demir, ¿qué Bueno, tenemos? al cierre la entrevista grabada con Pedro Toledo, secretario de organización del PIT-CNT, sobre la comisión del Sí Regional D. Vamos arriba, Fede. Muy buenos días, Voces de Montevideo. Acá nos encontramos con Pedro Toledo, integrante del equipo de organización del PIT-CNT, que también está participando en este momento, en esta instancia, de la comisión por el referéndum, por el sí, del municipio de. ¿Qué nos podrías contar, Pedro, sobre este tipo de comisiones? ¿Cómo están funcionando? Contanos un poco. Gracias. Bueno, el trabajo que venimos realizando en el municipio de por el referéndum viene en el marco de una organización nacional y departamental, obviamente, ¿no? En la cual tiene un organigrama de trabajo, el cual venimos respetando al firme, ¿no? Que es nosotros entendemos que la primera etapa tiene que ser el cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Es encare a los vecinos y a las vecinas en los lugares donde están más poblados, vienen a ser en este caso más transitados, también lo que son las ferias, ¿no? Lo que viene a ser el municipio de la Feria de Piedras Blancas, tanto sea ya jueves como domingo, y ahora con la vísperas de Reyes también, que va a estar un poco más movida, incluso en la noche. Estamos armando puestos fijos, puntos fijos, los cuales desde esos puntos fijos desplazamos compañeras y compañeros, entregando material y conversando con los vecinos de los diferentes artículos y por qué la derogación y por qué el color rosa y bueno, esa charla amena, ¿no? que por ahora viene siendo bastante buena, se siguen sumando compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones. Esto está en un marco a nivel departamental, vamos a hablar, ¿no? Está dividido en municipios, la central del PIT-CNT ha determinado diferentes compañeros para estar en esos municipios coordinando y trabajando en conjunto con esas organizaciones así desplegadas para generar esas avanzadas, ¿no? Que después va a tener una segunda etapa que va a ser ya el puerta a puerta, ¿no? Y una conversa directa con los vecinos por esto, ¿no? Identificando las barriadas como claves para esa segunda etapa. En esta primera etapa, bueno, acá el municipio de se viene trabajando muy bien, en la Feria de Piedras Blancas, también se va ahora en la nocturna, como mencioné antes, y bueno, y el municipio ha crecido en cantidad de compañeros y compañeras que se han sumado a este trabajo, ¿verdad?, a esta militancia. En cuanto a propaganda estamos muy bien, estamos llenando de columneras, tanto sea Belloni como Mendoza, y empezaremos en algunas otras calles también ahora. Tenemos volantes, tenemos productos propios para estar generando finanzas también, lo cual genera una fortaleza en ese municipio, ¿verdad? Y bueno, y hace que esas organizaciones estén más unidas y entiendan que la correlación de fuerza es la clave acá, ¿no? Porque acá partimos de la base de que todos juntos tenemos que salir adelante y lograr ese sí, ¿verdad? Esos votos, y para eso, bueno, hay que sumar sumar compañeras y compañeros a esta causa. Así que, bueno, estamos trabajando en eso en el municipio y queremos que vamos bien. Otros municipios están haciendo trabajos parecidos, ya a otros les toque Rambla, les toque Prado, les toque, bueno, Costa, lo que sea, tienen identificados sus lugares donde hay más movilidad. Nosotros acá en el municipio identificamos esta zona como la más importante por ahora, también lugares de cobro, grandes superficies, bueno, en eso estamos trabajando con las compañeras y compañeros del territorio. Muy bien, la palabra entonces, de Pedro Toledo, secretario de organización del PIT-CNT, conversando con nuestra querida compañera Noelia, que la esperábamos por acá por estudios, pero no pudo venir. Está trabajando. Muy bien, está trabajando Noelia. Entonces, bueno, nosotros nos estamos despidiendo de la audiencia de CX40. Bueno, para los compañeros frente amplistas, para los comunistas de Montevideo, el agradecimiento por haber estado en sintonía. Nos estamos reencontrando el próximo martes, Emir. Y de los que están en la web y de la compañera Lolia Morelli, que nos está escuchando desde el principio. Muy bien, el agradecimiento entonces, Fede, muy buenas tardes. Y bueno, nos estamos reencontrando el próximo martes. De cada soledad.